Pensemos en la escena. Estamos dentro de un templo, un lugar sagrado, y la tensión, la tensión casi se puede tocar. Una confrontación está a punto de estallar. Pero no con espadas, no, con palabras y con piedras. Una sola declaración va a desatar una furia que viene de siglos atrás. Vamos a meternos de lleno en este momento. La reacción es inmediata, visceral, letal. Aquí no hay debate, no hay un juicio. Es un veredicto instantáneo y la sentencia se ejecuta con piedras. Para entender esta furia hay que ponerse en su lugar. Para ellos, la blasfemia no se discutía, se erradicaba. Era un deber sagrado, casi una ley grabada a fuego en su identidad para purificar la ofensa contra lo divino. Y es aquí, justo aquí, donde empezamos nuestro análisis, en el clímax de todo. No vamos al principio de la historia, no. Vamos al momento exacto en que una afirmación provoca un intento de ejecución. Es que lo entendieron perfectamente. Su nombre, su identidad, era una amenaza directa a su historia, a sus siglos de tradición. Y aquí está la gran pregunta, claro. ¿Qué se puede llegar a decir dentro de un templo para que la gente, en un solo instante, decida que la única respuesta posible es la muerte? Ojo, que no fue una herejía cualquiera, no. Fue algo mucho más profundo, algo que sacudió los mismísimos cimientos de su realidad. Para encontrar la respuesta, tenemos que entender que esto no fue un simple desacuerdo, para nada. Fue una colisión frontal, un choque brutal entre dos formas completamente distintas de ver la existencia. Un verdadero choque de tiempos. El primer obstáculo, la primera barrera, fue la pura lógica humana. Lo midieron todo con sus propias reglas, ¿no? Vieron a un hombre joven y, claro, lo compararon con sus ancestros, con los grandes patriarcas. Su argumento era de una simpleza aplastante. ¿Cómo puedes tú, que no tienes ni 50 años, decir que has visto a Abraham, que vivió hace siglos? A ver, fijémonos bien en cómo se desglosa aquí el conflicto. Por un lado está la lógica humana, ¿verdad? Lineal, medida en siglos, obsesionada con el pasado, con las genealogías. Y por otro, una presencia que se declara fuera del tiempo, una existencia continua, un yo sigo siendo, que sencillamente no depende de ningún calendario. Es que el concepto era para ellos incomprensible. No les entraba en la cabeza. La idea de que Abraham se hubiese alegrado al ver su día fue recibida primero con risa, una risa que se convirtió en su condena. No cabía en sus mentes que alguien pudiera existir antes que el mismísimo fundador de su pueblo. Y es justo aquí, ante esa incredulidad, ante esa lógica tan terrenal, donde llega la respuesta. Y no es una respuesta que busque convencer, no. Va directa al origen de todo. No argumenta dentro del tiempo, sino que se coloca antes de él. Solo dos palabras. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Fijaos bien, no dice yo era, no, dice yo soy. Es una declaración de existencia continua, permanente, eterna. Y esto, claro, esto lo cambia todo. Yo soy no era una simple forma de decir estoy vivo. Era el eco directo, la resonancia exacta del nombre que Dios le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Era el nombre impronunciable, una reclamación directa sin rodeos de divinidad. Por eso cogieron las piedras. No era una blasfemia, era la blasfemia, la definitiva. Así que el punto clave es este. La disputa va muchísimo más allá de la historia o de la edad. Lo que hace es desvelar una verdad teológica fundamental sobre la naturaleza de lo divino y su relación con la humanidad. Vamos a desgranarlo. Primero, revela que el enviado trasciende las leyes del cosmos, las del tiempo. Segundo, establece que la salvación, la plenitud, no llega por linaje o por tradición, sino por adherirse a la verdad encarnada. Y tercero, es una reclamación de poder absoluto sobre toda la creación, ni más ni menos. Y esta idea lo ilustra a la perfección. Este momento no es un debate de historiadores. Es la irrupción de lo infinito en el calendario finito de los hombres. Es el instante en que el creador del tiempo se planta dentro de su propia creación y declara su soberanía. Por eso, el tiempo no puede apresar a quien lo creó. Es así de simple y de profundo. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta confrontación de hace milenios? ¿Cuál es la lección que resuena más allá de ese templo y de esas piedras? Vamos a ver qué verdad eterna se esconde detrás de esta historia. Esta es la declaración final, rotunda, sin ambigüedades, y encapsula todo el mensaje. Es la afirmación que sigue resonando hoy, desafiando nuestra propia manera de entender el tiempo y lo sagrado. Y aquí la lección para nosotros, el desafío. Y es triple. Primero, el peligro del orgullo por el pasado, que nos puede cegar ante la revelación que está ocurriendo aquí y ahora.
Segundo, la necesidad de soltar, de desprender nuestra esperanza de glorias pasadas que ya no están. Y tercero, la madurez espiritual de anclar esa esperanza no en lo que fue, sino en la vigencia de lo invisible, en lo eterno que se manifiesta en nuestro presente. Y así, esta historia tan antigua nos deja con una pregunta increíblemente actual. Si la lección es no quedarnos atrapados en la historia, en la tradición, en nuestros siglos, ¿cómo desarrollamos la visión para reconocer lo sagrado que, quizás, está caminando justo a nuestro lado, hoy, desafiando nuestras estrechas medidas de tiempo y de espacio? Ahí queda la reflexión. Bienvenidos a El Debate. Imagina la escena. Tienes una multitud enfurecida armada con pesadas piedras de construcción. Y en pleno recinto sagrado, o sea, en el centro del edificio más importante de la ciudad. Exacto. Acorralando a un solo hombre. Físicamente, a todos los efectos, es un hombre muerto. Es inercia pura, es causa y efecto, ¿sabes? La piedra vuela, el hueso se rompe y se acabó. Y sin embargo, este hombre camina a través de ellos como si la carne, el tumulto y la piedra dejaran de existir. Se esfuma. Se esfuma tal cual. ¿Qué acaba de pasar aquí? Fíjate, es que esa es exactamente la pregunta que lleva siglos resonando y que, hoy nos trae a este espacio. Nos encontramos ante el asombroso y yo diría que francamente desconcertante escenario que nos plantean los textos de Juan 8, versículos del 51 al 59. Ajá. Tenemos a esta figura solitaria que acaba de soltar una frase que, a efectos prácticos, rompe la historia por la mitad. Dice, antes que Abraham existiera yo soy. Y luego escapa de esa ejecución inminente. Como dice el propio material, cito textualmente, como la luz pasa por el cristal. Deja atrás lo que el texto llama con muchísima precisión una incredulidad armada, mientras ese nombre impronunciable, el yo soy, se queda resonando en el aire denso del templo. Claro. O sea, es un cortocircuito en la realidad misma. Y es precisamente esto lo que tenemos que desentrañar hoy. La gran pregunta central de nuestro análisis es esta. ¿Cuál es el verdadero núcleo del escándalo en este texto? ¿Estamos fundamentalmente ante una ruptura metafísica y cosmológica de las leyes del tiempo lineal y la física? O por el contrario, estamos ante una profunda subversión socio-religiosa. Una subversión diseñada al milímetro para desmantelar los privilegios históricos y, en el fondo, exigir una nueva madurez espiritual. Totalmente. Para mí, yo, como defensor de la primera postura, sostengo que este evento es, por encima de todo, la irrupción ontológica innegable de lo infinito en el calendario de los hombres. O sea, es una demostración de soberanía absoluta sobre el cosmos y el tiempo físico. Vale, pues yo argumento que el verdadero peso, la verdadera onda expansiva de este texto, recae en la destrucción absoluta de los privilegios de casta y de sangre de aquella época. Utiliza el concepto de la eternidad no como un truco de magia, sino como una lección vital de madurez espiritual. Entiendo por qué lo ves así, aunque, yo lo enmarcaría de una manera radicalmente distinta. Creo que esto trasciende por completo cualquier lección moral o política. A ver, si vamos a diseccionar este material hoy, creo que es crucial que establezcamos primero los cimientos de cada postura, porque los dos leemos las mismas palabras, pero vemos mecanismos completamente diferentes operando de fondo. Totalmente de acuerdo. Si te parece, permíteme desarrollar mi postura primero, para que pongamos las cartas sobre la mesa. Sí, claro, adelante. Vale. Cuando examinamos el texto con rigor, vemos un argumento estructurado alrededor de la evidencia de que el enviado está hablando literalmente desde fuera del tiempo. Hablamos de una irrupción ontológica. Y para que nos entendamos, con esto no me refiero a una simple idea filosófica, ¿sabes? Ni a una metáfora literaria bonita. Me refiero a que la esencia misma del ser, digamos, el código fuente de la realidad, interviene físicamente en nuestro mundo material. El material es explícito cuando detalla que la multitud lo midió con su lógica y no entendían que no hablaba desde dentro del tiempo. Claro, lógico, no le entendían porque sus paradigmas eran otros. Ya, pero es que va mucho más allá de un choque de paradigmas. La reacción de la gente, el acto físico, visceral y pesado de tomar piedras del suelo del templo para matarlo, ocurre específicamente porque se topan de frente con un muro ontológico. Ajá. Su lógica humana, finita, enmarcada en el ayer y el mañana, simplemente no podía comprender a alguien cuyo nombre, y cito textualmente el material, destruía sus siglos. O sea, el texto afirma de manera rotunda, el flujo de la existencia emana de mi propia autoridad, y añade un detalle clave.
Sí, lo de apresar el tiempo. Exacto. El tiempo no puede apresar a quien lo creó. No podemos reducir estas frases a simple poesía. Exigen una lectura literal. Es el creador del tiempo entrando físicamente en el tiempo. Es una declaración de divinidad que hace saltar por los aires la física, el tiempo lineal y cualquier frontera cósmica. Estoy convencido de ello. Bueno, a ver, yo lo abordo desde otro ángulo completamente distinto. Entiendo la fascinación por la mecánica cuántica o cosmológica de la escena. Es verdad que es tentador quedarse maravillado con esa imagen, casi de Matrix, ¿no? Donde el espacio y el tiempo se doblan. Es que es brutal. Sí, sí lo es. Pero sinceramente centrar la atención en si se rompieron o no las leyes de la física es perder de vista el bosque por estar mirándole las hojas a un árbol muy específico. Yo estoy convencida de que el texto nos proporciona el significado y la lección de manera absolutamente explícita si sabemos leer el contexto histórico. ¿Y cuál es ese significado para ti? Pues nos dice que esta disputa simboliza que el acceso a la plenitud no es un privilegio de casta o sangre. Ya. Pero, ¿y las piedras? O sea, ¿la reacción de violencia? A eso voy, a la violencia. La figura declara que su relación con el Altísimo precede a cualquier genealogía hebrea y advierte que no comenzó en un pesebre, y aquí es donde tenemos que entender cómo funcionaba el poder en el siglo I. Ajá. Imagínate que tienes un pase VIP vitalicio, el más exclusivo del mundo. Te da acceso a tierras, a estatus social, a autoridad moral y a poder político. Y lo tienes simplemente porque eres genéticamente descendiente de un hombre llamado Abraham. Vale, la sociedad basada en la genealogía. Eso es. Toda tu sociedad está construida sobre esa moneda de cambio, que es la sangre. Y de repente llega alguien en medio del templo y dice, esa moneda ya no vale nada. Yo existía antes que vuestro fundador. ¿Y tú sugieres que por eso lo quieren matar, solo por una cuestión de estatus? Hombre, por supuesto. La furia de la multitud, esa incredulidad armada de la que hablábamos, no es un cortocircuito intelectual de unos señores debatiendo un problema de física teórica. Es el pánico puro y duro de una élite religiosa que ve cómo se desmoronan sus estructuras de poder en tiempo real. Ya. Ven que sus hitos caducos del pasado, que son la base de su autoridad, están siendo despojados de todo valor frente a esta verdad encarnada. El verdadero escándalo aquí no es que el tiempo lineal se doble. El escándalo es que la salvación ya no pertenece en exclusiva a los descendientes genéticos de Abraham. Es el desmantelamiento total de su sistema de clases. Espera un momento. Si solo fuera una pérdida de estatus social, ¿pedirían su excomunión o le prohibirían la entrada a la sinagoga? O simplemente, no sé, lo ignorarían por loco. Pero el instinto inmediato, instintivo y unánime de toda esa masa es asesinarlo físicamente allí mismo a pedradas. Bueno, el poder reacciona con violencia cuando se ve amenazado. Sí, pero eso huele a pánico ante algo que rompe su realidad de una forma mucho más profunda. A mí me huele a terror ante lo divino. Hablemos de esa huida física, que es el clímax de la escena. El texto dice, antes de que el primer proyectil volara, me esfumé del recinto sagrado. Ajá. Y luego añade esa imagen tan reveladora. Pasé entre ellos como la luz pasa por el cristal. Para mí, esto ilustra la incapacidad material, la imposibilidad física dictada por el universo de dañar lo eterno. Es una metáfora visual potentísima, desde luego. Pero es que el texto nos dice que pasó en la realidad. Es más que una metáfora. Imagina al enviado en ese momento exacto como una singularidad gravitacional. ¿A qué te refieres? Me refiero al concepto que usamos hoy en astrofísica para los agujeros negros. En el centro de un agujero negro, las leyes de la física ordinaria que tú y yo conocemos sencillamente dejan de funcionar. Las matemáticas colapsan. Vale, pues aquí ocurre exactamente lo mismo, pero a nivel teológico y físico combinados. Las piedras pesadas, la inercia de los brazos al lanzarlas, la solidez de las paredes del recinto dejan de aplicar. La masa física de la piedra no puede interactuar con el flujo de la existencia puro. Ya. Es como intentar golpear la luz con un martillo, ¿sabes? Por eso, el texto hace una afirmación asombrosa. En ese instante, el templo dejó de ser piedra para ser presencia. La estructura física que los rodeaba perdió su densidad material frente a la realidad ontológica de la divinidad pura. A ver, perdona que te corte, pero es que no lo veo. O sea, si nos enfocamos tanto en la mecánica del escape, en hablar de singularidades gravitacionales y en teorizar sobre, no sé, cómo los átomos de su cuerpo eludieron los átomos de las piedras, estamos ignorando el punto simbólico fundamental. ¿Pero es que pasó físicamente? Sí,
pero el texto nos lo está marcando con luces de neón por otro motivo. La frase como «la luz pasa por el cristal» no es un tratado de física óptica, es una ilustración literaria de algo mucho más profundo, la impotencia absoluta de la violencia terrenal contra lo que el material define como la inmunidad del alma fiel ante el sepulcro. Vale, pero la inmunidad en ese momento le salvó la vida físicamente. O sea, no fue solo una inmunidad espiritual o teórica. Las piedras iban a matarle y no lo hicieron. Claro que le salvó la vida, pero el propósito de registrarlo no es demostrar un superpoder, sino una verdad estructural. Fíjate en el contexto narrativo, ¿eh? Él dice, frente a la furia de los que ya alzaban guijarros contra mí, defendí la inmunidad del alma fiel. Esta inmunidad no es un truco de ilusionismo cósmico para escapar de un aprieto. Es la demostración patente de que la verdad no puede ser silenciada, herida o contenida con algo tan primitivo como unos guijarros humanos. Los líderes religiosos, al verse acorralados dialécticamente, intentan recurrir a su herramienta más básica. La violencia. Exacto. Al último recurso del que no tiene argumentos, la violencia física. Quieren proteger sus siglos de tradición a pedradas. Pero, como bien decías tú antes, el tiempo no puede apresar a quien lo creó. La luz pasando por el cristal nos enseña cómo las estructuras de poder humano son, en última instancia, transparentes e irrelevantes frente a la vigencia de lo invisible. Vale, entiendo tu enfoque. Entiendo que te centres en las estructuras de poder y en cómo la violencia es el recurso del desesperado. Pero, a ver, si reducimos esto a una simple lección sobre el poder humano, ¿cómo manejas el colapso absoluto del tiempo lineal que se hace explícito apenas unos versículos antes con la figura de Abraham? A ver. Porque ahí el texto no habla de metáforas sociológicas, nos presenta una frase demoledora. Abraham se alegró al ver mi día, y su risa fue mi condena. Y cuando la multitud, que lógicamente está escandalizada porque el hombre que tienen delante no llega a los 50 años, le cuestiona, el enviado dice que fue al origen. Sí. Para afirmar, antes de que Abraham existiera, yo soy. Te lo pregunto directamente. ¿Cómo puedes reducir a un simple cambio de paradigma social una declaración donde el protagonista afirma haber viajado literalmente al origen del tiempo para validar a un patriarca milenario? El nombre yo soy destruye los siglos de manera literal, no figurada. Es un argumento muy potente, lo reconozco. Y la formulación es brutal. Pero, ¿has considerado la profunda ironía trágica que el texto está construyendo precisamente en ese intercambio? Ironía trágica. Sí, fíjate. El enfoque de mencionar a Abraham no es establecer un récord Guinness de longevidad cronológica para dejar a la audiencia con la boca abierta. El texto dice, les aseguré que el gozo de sus fundadores históricos radicaba precisamente en prever este instante de redención que ahora rechazan por ceguera. Date cuenta de la genialidad de la escena. O sea, una ceguera temporal provocada por su finitud, diría yo. No, yo diría que es una ceguera espiritual e histórica motivada por su estatus. El verdadero escándalo de invocar a Abraham es la exposición quirúrgica de la hipocresía de esa multitud. Piensa en esto. Esta gente está dispuesta a matar a un hombre en nombre de la religión de Abraham, utilizando las piedras del templo de Abraham. Y el enviado mirándoles a los ojos se les está diciendo esencialmente, la persona a la que decís defender con tanta violencia saltó de alegría al prever exactamente lo que yo estoy haciendo hoy aquí. Están lanzando piedras a la causa misma de la alegría de su propio patriarca. Vale, te sigo. El colapso del tiempo sirve a un propósito narrativo y sociológico clarísimo. Es para demostrar que la verdadera herencia de Abraham no es la genética ni la sangre que ellos presumen, sino la capacidad de reconocer y abrazar este instante de redención. Es una ironía brillante, ahí le has dado y el texto sin duda juega con eso. Pero ojo, no puedes ignorar la gramática, porque la gramática refleja una realidad metafísica innegable en este idioma. Si nos estás escuchando probablemente pienses, vale, todo esto de saltar en el tiempo es solo una metáfora literaria para decir que el mensaje es antiguo. Exacto, que es lo que yo defiendo. Ya, pero el texto no nos deja esa puerta trasera. Dice, antes que Abraham existiera, yo soy. Hay un choque deliberado muy violento de tiempos verbales. El pasado histórico, contingente y finito de Abraham, ese existiera o fuese, choca frontalmente contra el presente continuo, absoluto y eterno del enviado, ese yo soy. Ya, el nombre de Dios. Exacto, no dice yo era antes que él. Dice yo soy. Es el nombre de Dios revelado a Moisés.
El texto afirma que el tiempo no puede apresar a quien lo creó y que él sigue siendo mientras ellos solo pasan. Eso trasciende con mucho la hipocresía sociológica de la multitud. Es una declaración fáctica de que la realidad física en la que habitan es secundaria, es derivada de la autoridad del que está de pie frente a ellos. Y no lo ignoro en absoluto, ¿eh? La carga teológica es monumental, eso te lo concedo. Pero insisto en llevarlo a la aplicación práctica que el propio texto nos demanda. El texto no termina dejándonos maravillados con un acertijo cuántico. Yo quiero dirigir nuestra atención a lo que el material describe literalmente como la explicación formal de este evento. Vale, hacia el final. Sí, hacia el final. El texto plantea la pregunta explícita, la explicación, y responde hablando de, y cito, una alianza donde la adhesión a mi voluntad actúa como antídoto contra la nada definitiva. Esto me parece vital para entender de qué va todo esto. La lección final a la que nos empuja todo este episodio, o sea, las piedras, Abraham, el cristal. Sí, todo es un llamado urgente a lo que el propio texto define como madurez espiritual. ¿Y cómo explicas esa madurez en el contexto de unas afirmaciones de divinidad tan sumamente absolutas? Porque parece un término demasiado, no sé, demasiado suave. Puede sonar suave hoy en día desde nuestra perspectiva, pero en el siglo I era dinamita pura. El texto nos detalla en qué consiste esa madurez, y básicamente requiere dos acciones simultáneas. Primero, exige que se desprendan de su esperanza de los hitos caducos del pasado. Es decir, les está pidiendo que dejen de confiar en que su árbol genealógico, sus ritos milenarios o su pertenencia a la élite histórica les va a salvar. Les dice, señores, el pasado ya caducó. Vale, esa es la primera. Y segundo, requiere que anclen su esperanza en la vigencia de lo invisible. Les exige reconocer que lo sagrado no es un concepto fosilizado en un templo de piedra, sino que camina a su lado en el presente, desafiando sus estrechas medidas de espacio y época. Ajá. Fíjate bien en esto. El antídoto contra la nada definitiva, contra el vacío existencial y la muerte, no es lograr comprender la astrofísica del escape milagroso o conjugar bien los tiempos verbales. El antídoto es la adhesión a su voluntad hoy, liberándose del orgullo tóxico de las raíces que los mantiene ciegos y violentos. Entiendo por qué lo formulas así. Es un análisis muy coherente desde la psicología social y la crítica histórica. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre esa conclusión. Porque, sinceramente, yo estoy convencido de que reducir todo este cataclismo cósmico a un simple llamado a la madurez espiritual o al abandono del orgullo terrenal se queda bastante corto frente a la magnitud abrumadora de las palabras empleadas en el texto original. ¿Corto? Hombre, estamos hablando de una reestructuración completa de la psique humana y de los cimientos de la sociedad. Destruir el monopolio de la salvación no es quedarse corto. Ya. Pero es que el texto va muchísimo más allá de la psique o la sociedad. Fíjate, nos dice explícitamente que esta disputa desvela la trascendencia absoluta del enviado sobre las leyes del cosmos y el tiempo lineal. Y culmina, ni más ni menos, reclamando la soberanía divina que sostiene el universo entero. Sí, claro. ¿Lo hace? Cuando el relato termina con el rotundo «yo soy» y la aclaración final de que es una afirmación de mi divinidad y de mi eternidad, está exigiendo algo infinitamente superior a la madurez espiritual o la humildad. Está exigiendo una sumisión total a una realidad ontológica que lo abarca todo. Reconocer que lo sagrado camina a tu lado no es solo una actitud humilde, es enfrentarse al hecho aterrador y maravilloso de que el tejido mismo de la realidad emana de él. O sea, los átomos de las piedras que tienes en la mano, el oxígeno que respiras en ese momento, emana en ese instante de la autoridad de la persona a la que estás intentando asesinar. Es un cambio de coordenadas de la realidad misma. Vale, sí, pero fíjate que esa sumisión total a la que te refieres, ese reconocimiento absoluto de su soberanía, eso es exactamente la adhesión a su voluntad que yo menciono. No son mutuamente excluyentes, de hecho, se necesitan. El hecho de que reclame la soberanía que sostiene el universo entero tiene un propósito profundamente relacional y salvífico. No es solo un despliegue demostrativo de poder, ¿sabes? No, claro que no es solo un show de magia. Exacto. Él no hace esta demostración ontológica para ganar un debate de cosmología avanzada contra los fariseos. La hace, como dice el texto de cierre maravillosamente, porque su deseo es que todos crean en mí y tengan vida eterna. La demostración del poder sobre el tiempo y la materia es únicamente el vehículo.
Es la firma en el contrato para garantizar que la promesa del antídoto contra la muerte es real. Rompe la física para sanar la sociología y el espíritu del ser humano. Es un punto increíblemente válido, la verdad. Y creo que ilustra muy bien cómo ambas dimensiones están intrínsecamente entrelazadas en el texto. Si hacemos un poco un ejercicio de síntesis de todo lo que hemos puesto sobre la mesa en este espacio, por mi parte yo me mantengo firme en la postura de que estos textos retratan en su núcleo un evento fundacional, un punto de quiebre irrepetible en la estructura de la realidad. Ajá. El creador del tiempo irrumpe en el calendario humano de manera tangible, literal y muy disruptiva. Y la lección profunda, el asombro real, es ver cómo lo puramente físico, o sea, la inercia de las piedras, el encierro del recinto, la cronología lineal de los hombres, se ve obligado a ceder, a doblarse y, en última instancia, a volverse transparente ante la pura presencia de quien sostiene la existencia. Claro. Y desde mi perspectiva, lo que resaltó y, lo que me llevo como síntesis es que la absoluta genialidad de este pasaje reside en cómo con una sola frase y un escape incruento desactiva y expone todo el monopolio religioso de su tiempo. Nos demuestra que la verdadera eternidad, ese antídoto a la nada definitiva que todos buscamos, está disponible en el presente continuo para cualquier alma fiel. Totalmente. No depende en absoluto de genealogías históricas, ni de pases VIP genéticos de los que hablábamos, ni de la vejez de nuestras tradiciones. Depende de la capacidad individual de soltar el orgullo, de dejar caer las piedras de nuestras certezas y adherirse libremente a esa verdad encarnada. Bueno, creo que, independientemente de dónde pongamos el énfasis, en algo podemos estar de acuerdo sin reservas, ¿no? Y es que el texto nos presenta un choque frontal espectacular, un impacto casi irreconciliable entre la inmensidad inabarcable de la infinitud divina y lo que el material llama, con una precisión quirúrgica, las estrechas medidas de espacio y época de la mente humana. Desde luego. Hay un consenso claro entre nosotros en que ese nombre impronunciable, ese yo soy, actúa como un elemento profundamente disruptivo. Para ti, disrumpe la estructura física y temporal del universo. Para mí, disrumpe la sociología, la religión y el orgullo humano. Pero en ambos casos, destroza los moldes preestablecidos. La pura presencia del enviado es algo que el ser humano del siglo I, y probablemente el de hoy, simplemente no sabe cómo categorizar sin recurrir al pánico, a la violencia o al asombro más absoluto. Y esa es la maravilla de acercarse a estos textos con rigor y sin dar nada por sentado. Esta disputa, esta tensión entre nuestras interpretaciones, no es solo un ejercicio académico o un debate de salón. El propio texto invita tácitamente a quien lo lee y, por extensión, a todo el que nos está escuchando ahora mismo, a examinar bajo la lupa sus propias estructuras mentales. Exacto. La pregunta que queda flotando en el aire denso de nuestro propio recinto es, ¿estamos nosotros mismos anclando nuestra esperanza en hitos caducos del pasado, aferrados violentamente a nuestra lógica finita? ¿O estamos realmente abiertos a la irrupción de verdades que desafían y reescriben por completo nuestra comprensión del mundo? Es, sin duda, la pregunta esencial, y estoy convencida de que es el lugar correcto, el punto exacto, para dejar que cada persona que nos acompaña en este análisis saque sus propias conclusiones. La riqueza y la complejidad de este relato exigen múltiples perspectivas para ser apreciadas en toda su magnitud. Definitivamente, no hay una lectura unidimensional que logre agotar la inmensa profundidad del material que hemos tratado hoy. Ha sido un intercambio extraordinario, y como siempre, un verdadero placer diseccionar y confrontar estos conceptos contigo. Nos despedimos por hoy, pero dejamos a todos los que nos escuchan con esa imagen imborrable del recinto sagrado. Ese instante suspendido en el tiempo donde las pesadas piedras de la furia humana caen inútiles y sordas al suelo, mientras lo eterno, sencillamente, pasa entre ellas como la luz pasa por el cristal. Hasta la próxima en el debate.